Mi comentario del día de hoy, 3 de marzo del 2024, es con relación a que estamos a expensas de la mediocridad que impera en el desgobierno de López Obrador. Empezando por esto, es un narcopresidente que creó un narcoestado al abrir la puerta a la delincuencia organizada, por haber recibido apoyos del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, del Ismael Mayo Zambada, de los Zetas, de los Ardillos, etc. Y en el caso de la señora Sheinbaum, que es la ungida para competir para la presidencia de la República, al igual que la secretaria de Gobernación, son unas mujeres ordinarias, futiles, intrascendentes, que no niegan la cruz de su parroquia, porque no hay peor ciego que no quiera ver que estas personas son hechura de López, son corruptas, son ineptas, no tienen ninguna preparación ni sentido común y menos sensibilidad humana, porque no les importa el bienestar del pueblo de México, ni mucho menos tienen empatía con el sufrimiento y la desgracia del pueblo de México por culpa de un tirano, de un sujeto autoritario que llegó a la presidencia de la República con apoyo de la delincuencia organizada, pero para enriquecerse él y su familia, y no para dar bienestar y tranquilidad y prosperidad al pueblo de México. Y para estar en contexto, me permito exhibir un video de La Corcholata, en donde se destaca fundamentalmente que es una persona totalmente intrascendente, no tiene ese espíritu de servir al pueblo de México, habla puras mentiras, igual que López, es una demagoga, es una populista, como se acredita con el siguiente video. El siguiente paso es que el 2 de junio continúe la transformación del país. Que quede claro, no van a regresar los corruptos a gobernar a México. Bueno, sin que suene a misógino, que no lo soy, y además sin que trate de hacer violencia política de género contra de esta zafia, lo claro es lo decente. Esta mujer, no sé cómo es posible que tenga la desvergüenza de andar pidiendo el voto para llegar a la presidencia de la República por parte de Morena. Bueno, es fama pública que todo lo que huele a Morena constituye los antivalores en este país, y fundamentalmente fue elegida como candidata a la presidencia de la República por Morena, no por una acción democrática, sino por el dedo de López, que es el que manda, no los ordenamientos legales, ni menos la Constitución. Pues si así fuera, hubiera observado el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país.
mediante la ocupación de cargos de elección popular. Y si bien es cierto que Morena tuvo sus asambleas, estas fueron amañadas, porque López fue el censor de la designación para ver quién iba a ocupar ese puesto o esa designación de candidato a la presidencia de la República. Y con este tipo de personas, que no es más que una copia de López Obrador, va a ser más de lo mismo, porque esta señora no niega la cruz de su parroquia. O sea, que tan malo el pinto como el colorado. ¿Qué puede ofrecer esta persona que no sea las mismas mentiras que ofreció López al llegar a la presidencia de la República? No mentir, no robar y no traicionar, que son paradigmas que López los pisoteó, como ha pisoteado la Constitución General de la República. Entonces, se trata simplemente de más de lo mismo. El país no va a salir del destrozo que ha hecho López a las instituciones. Más bien, esta mujer, si llegara a la presidencia de la República, le va a dar el descabelle, utilizando un término taurino, al país. Porque lo que se requiere en estos momentos es rescatar a las instituciones. Porque nuestro sistema político mexicano, en los términos del artículo 40 de la Constitución Federal, es de tratarse de una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Y en el caso del orden federal, se trata de que los órganos autónomos, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, deben de respetarse en su autonomía y en su independencia. Y sin embargo, la secretaria de Gobernación, que es otra mediocre, lo que está haciendo es ser comparsa, ser cómplice de López para destruir a los órganos autónomos del país, que porque no sirven, que porque están las contralorías, que porque cuando el INAI sanciona no puede hacer efectiva esa sanción, sino que debe ser por conducto de la función pública de las contralorías, y que se gastan más de 1,097 millones de pesos en el sostenimiento y que por ende deben de desaparecer, como se acredita con este video. Pues aquí está el INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se crea en 2002, primero era IFAI, luego se adquieren mayor atribuciones en el 14 como INAI, cuesta 1,097 millones de pesos. Pero en realidad sabemos que desde su creación pues no ha habido mayor transparencia. Y al contrario, tenemos casos emblemáticos sobre Odebrecht, pero también Pemex Gate, o incluso si recordamos quién fue la primera presidenta del INAI, antes incluso de acabar el cargo ya estaba en las listas plurinominales del entonces partido en el poder. Es decir, la independencia pues realmente quedaba bastante en duda porque eran los partidos políticos los que finalmente se acababan repartiendo los puestos. ¿Cuál es la idea? Hoy el INAI, cuando detecta un incumplimiento, no sanciona el INAI, le dice a Función Pública o a los organismos encargados que abran un proceso administrativo. O sea, en los hechos ya tanto las Contralorías como Función Pública son los que sancionan a
a las autoridades que no cumplen con la transparencia. Pues regresar a eso, que en la Administración Pública Federal sea función pública, para el Poder Legislativo las Contralorías, y así en el caso del Poder Judicial y de las otras autoridades obligadas a transparentar la información, si no lo hacen, que puedan tener mecanismos ágiles y eficientes. Bueno, esta otra mediocre está peor que la corcholata, pues se supone que la representación política del Ejecutivo la tiene esta SAFIA, y que además su función es la de coadyuvar en la relación del Ejecutivo con los otros poderes autónomos del Estado. Y lo que está haciendo es pugnar porque desaparezcan los órganos autónomos. Pues una característica de la función de la Secretaría de Gobernación es que con esa relación que tiene con los otros poderes se busque la paz social, el orden armónico de la sociedad y el desarrollo y bienestar de los mexicanos y mexicanas, porque esa es la función de la Secretaría de Gobernación, y lo que está haciendo es todo lo contrario, es coadyuvar para que desaparezcan los órganos autónomos, que por otro lado son instituciones que son un contrapeso contra los excesos del gobierno, y además un equilibrio, porque en el caso del INAI, gracias a ellos es porque lo que se conoce, la transparencia en el manejo de la administración de los gobiernos federales y de los estados, pues de otra forma no sabríamos en qué se aplican los fondos de la nación, que finalmente vienen siendo nuestros impuestos. Y ello también es a tono con el artículo 134 de la Constitución Federal, porque todo funcionario público que maneje dinero de la nación debe ser muy cuidadoso y debe de buscar la economía y la honestidad en el manejo de los fondos, porque de lo contrario se haría responsable a las sanciones que establece la misma ley. Y otra función de la Secretaría de Gobernación es la que refiere al artículo 84 de la misma Constitución Federal, que establece que en caso de ausencia absoluta del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación ocupará el cargo de manera provisional mientras el Congreso de la Unión resuelve quién será el sustituto o el interino que ocupe la presidencia, hasta que el Senado designe al presidente que ocupará el cargo que dejó por ausencia absoluta el anterior presidente. Y quiero llegar pues a la conclusión de que estas mujeres no niegan la cruz de su parroquia, y no hay peor ciego que el que no quiera ver, porque ¿cómo es posible que una corcholata que aspira a la primera magistratura del país sea tan ignorante? No sabe ni hablar, no sabe llegar al pueblo, porque esta persona es más de lo mismo, es la que se va a prestar a crear un maximato para que López se salga con su capricho de hacer un sistema comunista como el de Venezuela. Y en el caso de la Secretaría de Gobernación, pues ¿qué se espera de esta persona si no está cumpliendo su función
de coadyuvar en las relaciones del Ejecutivo con los poderes autónomos del Estado. Pues está haciendo lo contrario, está siendo cómplice para terminar con la desaparición de esos órganos autónomos, que porque no son necesarios, porque esa es la instrucción que tiene de López, porque a López le estorban los órganos autónomos e independientes para poder imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. En conclusión, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Muchas gracias.